Hola, Hola. hola, buenos días. La, Oye, antes que nada, quiero agradecerles a todos. Mi nombre es Paula Rojas, soy la directora de investigación de la universidad y hoy día les voy a acompañar todo el ciclo porque estamos muy interesados como investigación, que ustedes aprendan más sobre propiedad intelectual y propiedad industrial. En particular, estamos súper contentos con el grupo de referencistas de biblioteca que está haciendo esta capacitación, porque en realidad bueno, la gente se acerca, pregunta, y aunque no es un asunto propiamente ligado a la investigación como creación de conocimiento, sí tiene que ver más con la investigación aplicada, así que también estamos súper contentos que estén acá los alumnos de Magíster, que efectivamente pueden tener muchas dudas. Así que en esta segunda sesión vamos a cambiar la modalidad y vamos a pedirle a Luis que acepte preguntas durante su presentación. ¿Ya? Eso es algo que la sesión anterior no se hizo porque querían presentarle a ustedes la política de propiedad intelectual y querían contarles sobre la oficina. Pero en esta oportunidad sí queremos que, por favor, ustedes cuando tengan una pregunta durante la charla, levanten la mano o agiten las manos para que los podamos ver. Algunos se quedan con cámara, otros no, pero de todas maneras sí los vemos. Otros nos pueden mandar la pregunta por chat, como ustedes quieran, pero la idea es, a partir de hoy, hacer que estas charlas sean mucho más interactivas, ¿no? Aquí están los magísteres de innovación, muy bien. Estamos súper contentos con la afluencia de gente. Realmente pensamos hacer esta capacitación todos los años, ojalá, ¿por qué? Porque siempre hay dudas, ¿no? Y cuando uno está más cerca de creer que tiene algo ya para proteger, evidentemente ustedes pueden acercarse a la oficina está 24/7 atendiendo, así que Luis es una persona que está bastante abierta, que efectivamente atiende a todas las facultades, así que quiero dejarles la invitación para que le hagan todas las preguntas hoy día que puedan, digamos, a medida que vamos avanzando, y si no, su correo es luis.nilo@uai.cl para que se las manden también. La idea es que nadie quede con ninguna duda, pueden preguntar en la sala o pueden preguntar después por correo, esa es la idea, ¿no? Hacerlo bastante interactivo y que efectivamente si están aquí tienen dudas, así que la idea es que queden sin dudas. Con respecto a investigación, mi correo no es tan simple como el de Luis, por si acaso ustedes quieren o tienen alguna pregunta con respecto a investigación, mi correo es paula.rojas.s@uai.cl, así que también cualquier pregunta sobre este u otros temas me pueden mandar un email y yo feliz de contestar. Así que yo creo que Luis está listo, siempre está listo, pero ¿está listo? Listo. Entonces, silencio y te dejo con la palabra. Muchas gracias a todos. Gracias, Paula, por la presentación. Efectivamente, la idea de hoy día es que puedan hacer todas las preguntas que vayan surgiendo. Si no quieren preguntarlo, quieren dejar en el chat, vayan dejándolo. La idea es que esto ustedes puedan ir resolviendo las dudas que tengan. Nosotros no queremos pasarnos en el tiempo, eso sí, así que hasta las 10:30. Después cualquier duda, consulta más particular, como dijo Paula, estamos dispuestos a resolverla, ya sea por correo, o si acaso hay dudas muy particulares y necesitan una conversación 15 minutos, media hora, lo podemos hacer también a través de Zoom. Así que el tema de hoy día del ciclo es lo referente a propiedad intelectual e industrial, las generalidades que competen a los temas de propiedad intelectual e industrial. ¿Qué vamos a ver hoy día? Vamos a ver qué son los activos intangibles, algunos conceptos claves que los vamos a retomar de la clase, de la sesión anterior, propiedad intelectual y propiedad industrial en general. Entonces, para iniciar esto de la propiedad intelectual o propiedad industrial en general, primero vamos a hablar de los activos intangibles, ¿ya? Acá nosotros, por ejemplo, vemos que tenemos una casa,
la casa, nosotros podemos ver que tiene ciertos metros cuadrados, ubicado en un cierto sector residencial, hay un auto que tiene ciertos kilometrajes, etcétera. Todo eso uno lo puede ir, visitar y cotejar que lo que le están ofreciendo, lo que está en una escritura, es similar a lo que, o es parecido a lo que se está vendiendo y el valor es transable en el mercado porque uno puede ver casas del mismo valor, etcétera, el mismo tamaño, etcétera, o automóvil igual. Y eso es transable en el mercado. Ahora, cuando yo tengo una idea o un desarrollo que no es una casa y no es un auto, pero por ejemplo es una malla multicapa para la recolección de agua de niebla, eso es un concepto un poco más abstracto y por lo tanto para poder transarlo en el mercado, igual como lo estamos haciendo con una casa, necesito proteger. Y entonces esa idea, ese proyecto que se transforma en algo más concreto, es un intangible que protegido se puede transar luego en el mercado. Entonces, cuando hablamos de activos intangibles, lo importante acá es que transformo algo que es más intangible en algo que es una idea, un proyecto con ciertas características particulares, en algo tangible a través de un documento que lo puedo transar en el mercado. Eso es lo general. Entonces, nosotros hemos visto que las industrias han migrado desde los tangibles, antes era importante tener una gran empresa, con mucho mobiliario, muchas máquinas, se ha movido más hacia lo intangible. Ahora el valor de los intangibles son casi similares a los intangibles que tiene una empresa. Por ejemplo, una marca comercial puede valer mucho más que el propio desarrollo. Lo hemos visto en casos como, por ejemplo, WhatsApp, cuando es comprado por Facebook, lo compra en 19.000 millones de dólares y básicamente no está comprando el software, porque alguien en Facebook podría haber hecho el software, sino que está comprando otros intangibles como es la base de datos, como es la marca comercial, etc. ¿Bien? Ahora, hablando de temas de protección, la propiedad intelectual que involucra tanto el derecho de autor como la propiedad industrial, existen muchas formas de proteger. Muchas formas que no necesariamente son, que no se contradicen unas con otras. Yo puedo proteger algo, por ejemplo, por una patente, pero además puedo proteger por una marca comercial. Y dentro de los tipos de marcas comerciales existen varios tipos, ¿ya? Por ejemplo, hay marcas que son de reconocimiento público, como por ejemplo Coca-Cola, pero hay otras marcas que son de certificación, como por ejemplo ISO 9001, que es un protocolo, pero que además es una marca, es un sello que quien lo obtiene quiere decir que cumple ciertas normas o ciertas características. Por lo tanto, no solamente hay marcas comerciales, sino que hay otro tipo, un montón de marcas, y todos ellos están involucrados dentro de propiedad industrial. No sé si había una pregunta ahí. ¿No? Bien. Entonces, por ejemplo, ustedes ven acá la caja de leche, que ustedes la pueden haber visto en el supermercado cualquier vez, y esa caja de leche, la gracia es que tiene varios activos de propiedad intelectual dentro de ella. Por ejemplo, tenemos Lonco Leche, que es la marca comercial, Bio-Omega, que es una fórmula que está protegida por patente de invención. La caja de esa leche tiene un diseño particular que está protegido por una patente de diseño industrial. Los dibujos están protegidos por dibujos industriales, etc. Hay varias cosas dentro de esa simple caja de leche, varias formas de proteger ese conocimiento. Ahora, se lo había comentado los que estuvieron la semana pasada, de que nosotros en Chile tenemos dos grandes leyes que protegen el derecho de autor y la propiedad industrial. Estas son la ley 17.336, que protege el derecho de autor, y ustedes pueden ver acá, lo que está en rojo, todo lo que se protege por la ley del derecho de autor. Software, página web, base de datos,
las presentaciones artísticas, los fonogramas, la música, etc. Ahora, por el lado de la propiedad industrial, que se protege por esta vía, que es otra ley, que es la ley 19.039, se protege las patentes de invención, los dibujos, las marcas comerciales, etc. Entonces son dos leyes que protegen cosas complementarias entre sí. No necesariamente, recuerden, no tiene que ser excluyente uno del otro. Si tienen dudas, me preguntan. Ahora, cuando hablamos de la ley de propiedad intelectual, estamos hablando de la ley del derecho de autor, que en Chile se llama ley de propiedad intelectual, pero debería ser, como en otros países, ley del derecho de autor. Y cuando hablamos de propiedad industrial, estamos hablando ciertamente de la ley de propiedad industrial, que en Chile es la 19.039. Vamos al derecho de autor. El derecho de autor protege todas las obras por el solo hecho de la creación de la obra o por el solo hecho de haberla generado. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si ustedes están tomando apuntes de lo que yo estoy hablando, lo que ustedes están escribiendo ya está protegido por el derecho de autor porque se protege desde el momento de la creación de la obra. Si usted alguien no está tomando en cuenta lo que estoy hablando y está escribiendo un poema o está escribiendo una historieta, eso está protegido por derecho de autor, ¿sí? Desde el momento en que se crea. Por lo tanto, cualquier cosa que ustedes hagan que sea original, está siendo entonces protegida por el derecho de autor. Alguno puede preguntar, oye, pero tú estás dando una charla y estás hablando de temas de propiedad intelectual y yo estoy tomando apuntes. No es original porque lo estás hablando tú. Bueno, puede ser original porque ustedes no están escribiendo textualmente lo que yo estoy diciendo, sino que están reinterpretando mis palabras en una forma, en un texto. Y eso ya es algo distinto a lo que fuese algo grabado, textual, ¿sí? ¿Qué se protege por la ley del derecho de autor? Todo lo que tenga que ver con obras artísticas, literarias, pero también, por ejemplo, las conferencias. Este mismo PowerPoint puede estar protegido por ley del derecho de autor. Las conferencias, cuando los que van a algún congreso y llevan un póster o llevan alguna presentación o hacen un abstract de lo que se presentó, eso está protegido por la ley de derecho de autor. La música, todos los software computacionales en Chile al menos y en muchos otros países, exceptuando Japón, Portugal y Australia y Estados Unidos, están protegidos por la ley del derecho de autor. En esos otros países que les mencioné, están protegidos por patentes de invención. La obra cinematográfica, el grabar un video y subirlo a TikTok, por ejemplo, puede estar protegido por ley del derecho de autor. Las obras plásticas, las fotografías, etcétera. Todo eso está protegido por el derecho de autor. Lo importante es que cuando se crea el derecho de autor, por ejemplo, ustedes en este minuto están creando una obra, tomando apuntes, por ejemplo, sobre él se generan dos tipos de derechos, que son los derechos morales y los derechos patrimoniales. Ustedes al momento de generar lo que están creando, se generan inmediatamente esos dos tipos de derechos, los morales y los patrimoniales. Los morales son los inherentes al autor y nunca se los vamos a poder quitar, o se puede desprender de él, no necesariamente quitar. Entonces, por ejemplo, siempre las obras de Shakespeare van a ser de Shakespeare, de Violeta Parra siempre van a ser de Violeta Parra, porque ella es la autora o son los autores morales. Sin embargo, el derecho patrimonial es lo que se puede transar en el mercado. Recuerden que yo les dije que uno podía, o la idea de proteger es para que luego eso se pueda transar en el mercado. Por lo tanto, en el caso del derecho de autor, lo que se transa en el mercado son los derechos patrimoniales. Si ustedes están tomando apuntes, y hay casos en Chile, por ejemplo, que ha ocurrido, se toman apuntes de clases y luego con esos apuntes de clase ustedes hacen una obra, hacen un libro de apuntes de, no sé, las clases que da Paula Rojas, por ejemplo,
y ustedes venden esos libros, al haberlos creado ustedes tienen los derechos patrimoniales, ¿sí? Aun cuando Paula haya hecho las clases magistrales, los que tienen los derechos patrimoniales sobre el texto original, que fue tomar el apunte en las clases, es de ustedes. Y ese derecho patrimonial ustedes se lo pueden entregar, por ejemplo, a una editorial, para que esa editorial haga explotación económica, reproduzca y haga comunicación pública. Y ahí es súper importante conocer hasta cuándo ese derecho patrimonial se puede ceder. Y eso va en los contratos. Cuando yo le entrego, por ejemplo, una aplicación, ustedes hacen un software, una aplicación, y lo suben al Apple Store, ustedes están entregando ahí los derechos patrimoniales. ¿Qué puede hacer con ello Apple Store? Puede vender y recomercializar o comercializar esa aplicación, ¿sí? Si ustedes si la aplicación no es gratuita y es con un cobro, cada vez que Apple Store alguien la baje, a ustedes les va a llegar un porcentaje de esas ventas. Es porque ustedes han cedido sus derechos patrimoniales. Ustedes están vendiendo, están licenciando esa aplicación. Normalmente ocurre así, que cuando uno hace algo y lo pasa, vende los derechos patrimoniales, debería recibir una retribución económica por esta venta. Por ejemplo, si ustedes hacen en Apple Store y venden productos. Distinto es cuando, por ejemplo, ustedes están contratados por Microsoft, o están contratados por Apple, o están contratados por la universidad, o por una oficina, un trabajo, etc. Y les encarga realizar software o realizar aplicaciones. En ese caso, el derecho moral siempre va a ser de usted, pero el patrimonial directamente pasa a quien se lo encargó. En este caso, si Apple les encarga hacer un software, si Microsoft les encarga hacer una aplicación, si la universidad les encarga hacer un software, les encarga hacer una base de datos, les encarga cualquier cosa, eso, derecho patrimonial, es de quien lo encargó. Y esto es súper importante porque muchas veces pasa que, por ejemplo, nos ha pasado varias veces en la oficina, un grupo de emprendedores súper amigos le dice a otro amigo, oye, ¿por qué no estoy haciendo esta página web? ¿Por qué no me ayuda a hacer el diseño, todo lo que tenga que ver con la parte gráfica? Y el amigo, súper simpático, le dice, perfecto, ya, yo te ayudo, etc. Y le da los diseños, etcétera, y hace quien lo pidió a la buena onda, hace una página súper bonita o una aplicación súper buena, pero no hubo ningún contrato por medio. ¿Qué pasa aquí? Que el amigo que hizo de buena fe o de buena gana, hizo este diseño para su otro amigo que tenía esta idea en la cabeza de hacer una aplicación, puede después decir, oye, yo hice esto. Estos derechos patrimoniales son míos. Por lo tanto, qué bonito que te esté yendo bien en la venta de tu aplicación, pero yo quiero un porcentaje de las ventas. Y eso es legal porque en ningún momento se me dio un contrato. Entonces, ojo ahí, cuando se encarga, idealmente tiene que haber algo que medie esa transacción. Si, aunque sea un amigo, es un encargo, no sé, pagarán 5.000 pesos, qué sé yo, pero que exista el hecho de que se está encargando. Porque con eso, quien encarga es dueño del encargo y por lo tanto es dueño de los derechos patrimoniales. Voy a sacar la presentación para ver si acaso hay alguna pregunta. No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento. ¿No? Bien. Perdón. Sí. Sí. Quisiera que me aclararan este tema. Una cosa son los derechos patrimoniales, pero me refiero frecuentemente al tipo de licitaciones que hay en que para una creación determinada. Muchas veces están exigiendo, incluso empresas públicas, sean todos estos derechos. Por lo tanto, pasan a ser, por ejemplo, la CONADI que quiere hacer un tipo de tema determinado. Una cosa es el derecho patrimonial como tal, ¿ya? Pero otra cosa es el reconocimiento del autor como tal. Y esa es la parte que me preocupa porque en ocasiones, o podría darse el caso de que teniendo el derecho patrimonial no se reconozca de quién es el verdadero autor o el creador de la obra misma.
Sí, ¿Cómo se sabe? efectivamente, muchas fuentes de financiamiento indican en la base de los concursos o en las licitaciones cuando son solicitadas y se van a generar material. Imagínense que ustedes generan un documento importantísimo, ahí quien está licitando va a ser el dueño de los derechos patrimoniales, ¿sí? ¿Qué se puede hacer en ese caso para que siempre se reconozca el derecho moral? Porque puede que, como tú dices, Fernando, se obvie este derecho moral. Yo lo que recomiendo es que se proteja en el Departamento de Derechos Intelectuales el resultado final y se le entregue la copia ya con el registro a nombre de quien te encargó el registro. ¿Qué significa esto? Si fue la CONADI, por ejemplo, que te encargó hacer un libro, un documental o un manual, qué sé yo, se puede registrar ese manual en favor de la CONADI como titular de los derechos patrimoniales, pero reconociendo los autores originales de la obra. Con eso hay un medio de prueba, ¿sí? Recuerden que lo que les dije al principio, que los derechos de autor nacen desde el momento de la creación de la obra, ¿sí? Por lo tanto, luego de, si tú tienes medios de prueba, podrías decir, oye, yo esto lo creé, esto es original mío, etcétera. Ya ese es un medio de prueba, pero el registro del Departamento de Derechos Intelectuales lo que sirve es como el medio legal de prueba. Yo recomendaría eso, ¿sí? Que se registre donde se reconozcan los autores y que se le informe a la fuente de financiamiento de que vas a registrar en favor de ellos, pero siempre incluyendo los autores. Porque también puede pasar de que esa obra después se modifique, por ejemplo. Y uno como con obtentor de los derechos morales, lo que puede es oponerse a la deformación de la obra. Y entonces tú puedes decir, yo entregué este documento y ustedes me están entregando este otro, que es no se ve, pero amarillo, y no tiene nada que ver con lo que yo entregué. Y tú te puedes oponer a esa deformación. Lo mismo pasa, por ejemplo, en la universidad. Nosotros en la universidad todos sabemos que poner un cuadro casi que no podemos ponerlo porque Paula sufre porque pintar un laboratorio o modificar la estructura de un laboratorio para que cumpla ciertas normas no se puede porque los edificios de la universidad, como el que está ahí atrás, están protegidos la obra arquitectónica por el derecho de autor, ¿sí? Y el autor de esta obra arquitectónica, que además ha sido premiada, se puede oponer a la deformación de la obra. Y clavar un cuadro en un área donde el arquitecto no lo tenía pensado es oponerse a la deformación de la obra, ¿sí? Perdón, y si me Entonces, adelanto mucho con esta, ¿qué ocurre cuando estamos hablando de estas producciones literarias, ¿eh? En la cual hay un tema, por ejemplo, si editaron bajo pretexto de interpretar o homenajear, y en definitiva, quienes son los titulares sienten, más que reinterpretar o hacerlo, fuera que lo han hecho sin consentimiento, de alguna manera han deformado el espíritu y la obra misma, que especialmente se puede dar el caso en obras literarias o en obras artísticas, musicales, en que se considera que se le ha dado un sentido absolutamente diferente de lo que incluso podía querer el autor claro, mismo. sí, mira, ahí como los derechos de autor tienen una vida útil, 70 años desde la muerte del autor, todo ese tiempo se pueden oponer a la obra original. Ahora, o sea, se puede oponer, por ejemplo, a alguien a que se deforme la obra. Ahora, si los derechos patrimoniales tú los cediste a un tercero, o sea, o los vendiste a un tercero, por ejemplo, dijiste ya lo voy a entregar, los voy a vender los 70, no sé, X cantidad de tiempo y ellos pueden hacer lo que quieran, reproducirlo o explotarlo económicamente como quieran. Y a quien tú le cediste, imagínate por ejemplo, hiciste una canción y una emisora o una discográfica, Sello discográfico. un sello, gracias, lo entrega a otro autor para que haga una versión distinta a la obra original. Al comprar los derechos, puede hacerlo.
Ahora, el autor se puede oponer, claro, se puede oponer, hay medios legales, pero va a ir a quien le vendió los primeros derechos patrimoniales, ¿sí? Ahora, existe también dentro del derecho de autor lo que se llaman los derechos conexos, y esto se ve siempre en los tipos, en la música, por ejemplo. Recordarán ustedes en la serie de los 80 que estaba El tiempo en las Bastillas como canción original, y después cada temporada hicieron distintas versiones, Francisca Valenzuela, etcétera, hicieron distintas versiones del tiempo en las Bastillas. Cuando nosotros escuchamos El tiempo en las Bastillas, por ejemplo, de Francisca Valenzuela, la escuchamos en la radio, Francisca Valenzuela tiene un derecho conexo que es un derecho de ejecución, o es un derecho a una reinterpretación de la obra original. Y ella, al transmitirlo, por ejemplo, a una radio, la radio le tiene que pagar por haber transmitido esa obra. Sin embargo, en el contrato en el cual se adquieren los derechos para poder reinterpretar esa obra, probablemente Francisca Valenzuela tiene que pagarle derechos también a Fernando Viergo por estar usando una obra original, ¿sí? Entonces, cuando un autor cede los derechos, siempre tiene que tener ese cuidado o precaución en el contrato con los cuales los cede, y si acaso la obra siguiente es más reconocida, eventualmente puede también ganar ciertos incentivos económicos, porque puede que la obra, no la original, sino que la reinterpretada pueda ser más exitosa. Y ha pasado en el caso de la música muchas veces, sobre todo que las reinterpretaciones son más reconocidas que la obra original, y por lo tanto esa reinterpretación, al ser reproducida muchas veces en la radio, puede hacer ganar mucho más dinero al autor que interpreta la nueva versión, pero también al autor original, ¿sí? En términos generales, el derecho de autor dura toda la vida del autor más 70 años. Estas legislaciones van variando de los países. En México, por ejemplo, las obras de Diego Rivera han hecho que el derecho de autor pase de 70 a 100 años. En Estados Unidos, por Walt Disney, también de 100 a 120, o todavía está en trámite ese cambio en la legislación. Pero lo normal en casi todos los países es que la vida del autor más 70 años. Si son obras donde hay varios autores, hasta que el último fallezca, más 70 años del autor. Después de eso, pasan a ser de dominio público. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos ocupar obras de autores que hayan fallecido, obras originales, no reinterpretadas, y poder ponerlas a disposición del público de una forma distinta, sin tener que pagar el derecho a un tercero, ¿sí? Por ejemplo, Romeo y Julieta de Shakespeare, como decía al principio, tuvo una reinterpretación de Romeo y Julieta por Leonardo DiCaprio ya hace varios años atrás. Esa obra nueva no tiene que pagar los derechos de autor claramente, pero quien haga de producción de la obra donde está Leonardo DiCaprio sí tiene que pagar los derechos de autor por esa reinterpretación de la obra. Como les digo, todos los países tienen distintas políticas de propiedad intelectual, por lo tanto todos los países son distintos en cuanto a la duración y algunos conceptos del derecho de autor. Sin embargo, existen acuerdos internacionales que facilitan la protección. ¿Qué significa esto? Y esto es súper interesante. Si yo creo una obra y la registro en el Departamento de Derechos Intelectuales, el Tratado de Berna nos permite reconocer que esa obra tiene un autor en cualquier parte del mundo, ¿sí? Entonces, no es necesario, como en otros casos de propiedad industrial que ya vamos a ver, y la próxima semana con mayor razón, que se tiene que ir protegiendo país por país. No, aquí ustedes obtienen el derecho de autor, es automático en el momento de la creación, el registro es un medio de verificación en el Departamento de Derechos Intelectuales, y luego el registro se entiende como mundial en cualquier parte del mundo, ¿sí? Por el Tratado de Berna al cual nosotros estamos suscritos. Porfa, no confundan el derecho de autor con el copyright, tampoco confundan con el Creative Commons. Creative Commons es una organización, una ONG que pone a disposición los derechos de autores para que otros lo utilicen, pero
no está en nuestra legislación, por lo tanto, si alguien les dice, oye, vamos a ponerlo en Creative Commons, bueno, prefiero primero registrarlo en el Departamento de Derechos Intelectuales y después lo pongo en el Creative Commons para que se me reconozca la autoría. Tam- Cuando hablan también de, por ejemplo, el copyright viene de la legislación anglosajona y por lo tanto tiene matices o diferencias a nuestros derechos de autor. Por lo tanto, ahí ojo con lo que nosotros ocupamos, derecho de autor en Chile y en casi todos los países latinoamericanos y habla hispana. Creative Commons es una ONG, no tiene nada que ver con el registro del Departamento de Derechos Intelectuales. ¿Sí? Ojo. Y recuerden esto, que quien encarga el dueño del encargo. Esto es súper importante, sobre todo para los estudiantes que están acá, que si hacen una solicitud a un tercero de algo, ojo, ahí pueden mediar un contrato, un mail a lo mejor donde les diga, te encargo esto, si median un pago mucho mejor, pero ojo ahí porque después el que crea puede reclamar los derechos patrimoniales y también quitarle a usted eventuales ganancias, ¿sí? Por muy amigos que sean, mejor tenerlos claros. No sé si hay alguna pregunta ahí con respecto a derechos de autor. ¿Te Yo puedo tengo hacer una otra pregunta? duda. Sí, No sé, dale tú. No sé, alguien quiere hablar. Sí, una. Perdón, cuando usted se refiere a la protección en las obras literarias, entiendo el paso del tiempo, pero también lo que puede ocurrir con obras universales está protegida la traducción también, y eso también empieza a correr también esos mismos plazos, porque por ejemplo sobre la Divina Comedia existen muchísimas y constantemente en ocasiones salen nuevas traducciones, de tal manera que habría que tener cuidado en la utilización de la misma referente a quién ha hecho la adaptación o la traducción claro. del mismo. ¿Quién es el ostentor de los derechos conexos de traducción en este caso? Ya. ¿Sí? Que ahí, claro, efectivamente, o sea, por ejemplo, yo puedo ocupar una obra de Shakespeare, pero que sea la original y no una traducida o una mejorada después, como lo que hablaba en el caso de la película. Ese es un derecho conexo que se adquiere después con el tiempo. Y ese también, si alguien, por ejemplo, ocupa una obra que tiene o sobre un derecho conexo, tiene que pagar los respectivos derechos de autor a quien hizo esa traducción o reinterpretación de la obra original. ¿Sí? No sé, ¿había otra pregunta también? Es que tú Sí, hablas de la vigencia que es de la vida del autor más 70 años, pero cuando pasan esos 70 años después de la vida del autor, como quién recibe, son dos preguntas, en verdad, quién recibe esas ganancias, como del derecho, una vez que el autor ya, ya no está. sí. Piensa tú en Violeta Parra, que murió el año 67, si no me equivoco. Hasta el 2037, sus herederos legales son los que reciben todas las ganancias económicas que, por ejemplo, la radiodifusión de obras de Violeta Parra o reinterpretación de obras de Violeta Parra puedan generar. ¿Sí? Entonces, son sus herederos legales. Por eso son importantes, estos son transferibles, son herencias. Si hay alguien que tiene, por ejemplo, alguien que hizo una patente y fallece, la patente se puede transferir y se puede explotar comercialmente. Lo mismo pasa con los derechos de autor. Después de los 70 años, no hay obligación a pagar el derecho de autor a nadie. Eso no hay derecho a pagar, o sea, no hay obligación de pagar si está usando la obra original. ¿Qué va a significar? Que después del 2038 en adelante, la radio, si ponen las obras originales de Violeta Parra, las originales, van a poder no necesariamente pagar el derecho de autor a los descendientes o herederos legales de Violeta Parra. Distinto es, si acaso como decía recién Fernando, distinto es si esa obra es remasterizada, por ejemplo, por algún sello discográfico. Ahí dura 70 años nuevamente esa remasterización de la obra, ¿sí? Y ahí tiene que seguir pagando, por ejemplo, a quien hizo la remasterización. Ah, ya, eso es como las películas de Disney, por ejemplo. No sé, pues cuando hacen el Rey León, Claro, la, ahí, no, ahí vuelven ese, a contar los 70 años más, ¿o no?
súper buen ejemplo, sí. Es cuando hacen esas nuevas versiones, lo que están haciendo es extender el derecho de autor ahora sobre la segunda obra, ¿sí? Entonces, todas estas versiones nuevas, básicamente lo que hacen es seguir explotando de ahí del momento de la creación 70 años más. ¿Tú podrías hacer una historia del Rey León? Probablemente, o sea, yo también podría hacer una obra de dos amantes que viven en ciudades distintas o en la misma ciudad y sus familias son rivales. La forma en que lo interpreto, que lo escribo, puede ser distinta, puede ser una obra que se parezca a Romeo y Julieta, pero no es Romeo y Julieta, y no tengo que pagarle el derecho a nadie. Sin embargo, si yo, por ejemplo, y esto pasa mucho en los colegios, o antes, no sé ahora sí pasará, pero no sé si se acordarán que antes en los colegios ya vamos a hacer esta actividad y vamos a ver una película. Eso es ir contra el derecho de autor, porque ahí lo que están haciendo es una actividad comercial, no sé, cuando vendían dulce o completos y ver una película, eso es infringir derecho de autor. ¿Por qué infringirlo? Porque se está haciendo una actividad comercial paralela a la exhibición de la obra que podría tener, por ejemplo, fin educativo. Cuando en la UAI, para temas de clase o temas así como culturales dentro de la universidad, se expone una obra que recién está en los cines, por ejemplo, que no sea pirateada claramente, la universidad no tiene la obligación de pagar los derechos de autor porque estamos dentro de un contexto educativo, ¿sí? Yo podría poner, por ejemplo, en este minuto algún video que saqué de alguna, y no tengo por qué pagar el derecho de autor porque eso es con fin educativo. Pero si hubiese una actividad comercial tras ello, sí tengo que pagarlo. Me refiero a actividad comercial como, por ejemplo, que cobraran por entrar a esta clase, yo tendría que pagar los derechos de autor. En Viña, hace años atrás, cuando llegué a trabajar a la UAI, el 2015, se hizo una zumbatón en la sede de Viña y la música no pagaba derechos de autor. Y fue una de mis primeras advertencias, que si hacen una zumbatón donde cobran 1.000 pesos, quien pone la música o quien está a cargo de la actividad tiene que pagar los derechos de autor por la música que lo ocupan. Si ustedes bueno, cuando van a los restaurantes o las tiendas van a poder ver que dice aquí se respeta el derecho de autor y tiene un sello rojo. Eso quiere decir que la música ambiente que escuchan paga el derecho de autor. Eso. Voy a seguir con el siguiente tema, que es la propiedad industrial. Aquí es otro mundo distinto. Acá no es del momento de la creación de la obra, sino que tiene que pasar varios procesos. Y en temas de Luis, hay una propiedad... pregunta en el chat antes de Sí, pasar perdón. al tema. Sí, ¿Me la puedes leer que no tengo cerrado? sí, cerrado sí. el chat? Rodrigo pregunta, y en el caso de obras realizadas por instituciones recientes que ya desaparecieron, ¿qué pasa con los derechos de autoría corporativa? Pregunta Yo Rodrigo. no soy abogado, por si acaso, soy biólogo. Con las instituciones que desaparecen, la verdad no lo sé, no lo sé con las instituciones que desaparecen. Yo asumo que los derechos se deben devolver a los autores, probablemente, pero podría preguntar a mi amigo abogado y ver qué pasa en estas instituciones que se disuelven, qué pasa con los derechos patrimoniales de aquellas instituciones que ya no existen como personas jurídicas. Pero lo pregunto y lo respondo la próxima semana o se lo mando por mail, si es que quieren. ¿Sí? Con respecto a la propiedad industrial, otro caso totalmente distinto es otra ley. Recuerden, esta es la ley de 19.039 que regula la propiedad industrial en Chile, que está regulada por INAPI en este caso. El otro es el Departamento de Derechos Intelectuales, en este caso el Instituto Nacional de Propiedad Industrial. ¿Qué hay acá en esta ley de propiedad industrial? ¿O qué se regula? A grandes rasgos tenemos todos los tipos de patentes. No hay un único tipo de patente, hay varios tipos de patentes de invención, modelo de utilidad, diseño industrial, circuito integrado. Circuito integrado como que son los chips, los formatos de los chips que ya creo que hay una o dos patentes en Chile, nada más que eso. Las marcas, los secretos industriales, indicaciones geográficas, denominaciones de origen. Son todo lo que protege la propiedad industrial, ¿sí? Una patente de invención, vamos a ir por patentes primero. La patente de invención es la forma teórica más perfecta de proteger una invención, ¿sí? ¿Por qué es la forma más perfecta? Porque es la que dura, dentro de la parte de propiedad industrial, la que dura más años, dura 20 años,
cuando el gobierno o el Estado concede, el Estado concede una patente de invención a los titulares, les da el derecho a monopolio. Y ese derecho a monopolio dura 20 años desde el momento de la solicitud. Es decir, si hoy día, que es miércoles 14 de octubre, presento una solicitud de patente, da lo mismo que me la concedan en 5 años más, hasta el 13 de octubre del 2040, esa patente va a tener el monopolio de la persona o el titular que la presentó, ¿sí? Después de eso queda de dominio público. Un poco, ¿qué significa esto? La Gatorade, por ejemplo. Después de que pasaron los 20 años, pasa a dominio público, aparecen todas las otras bebidas isotónicas alternativas, ¿sí? Patente de invención. ¿Qué es una patente de invención? Entonces, una forma de protección, la más perfecta dentro de la ley de propiedad industrial. Y aquí hay 3 temas que son súper importantes. Tiene que tener novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. Aplicación industrial es lo más fácil. Farmacéutica, acuicultura, no sé, agro, un montón, el área industrial, militar, defensa, etcétera, es como lo más fácil de sortear. Después, lo que es fácil, pero no es tan, no es tan, vamos a decir, no es tan, que se cae muchas veces en este error, es la novedad. La novedad significa que no tiene que estar con anterioridad en el estado de la técnica. ¿Qué significa esto? Oye, Luis, quiero patentar este llavero. No sé si se puede, no, este llavero, no, quiero patentar estos POSIT. Imagínense que no existen los POSIT. Quiero patentar esto. Ya, sí, veamos, hagamos los estudios respectivos, si acaso se puede patentar para ver el mercado, etcétera. Sí, mira, y lo que hice fue que fui a un congreso y lo presenté en este congreso y además hice un paper y me entrevistaron en el diario y conté esto. Entonces ahí está la información. Error. Si era patentable, ya no se puede patentar porque no cumple el requisito de novedad. El perito que revisa las patentes revisa desde Google hasta las bases de datos más caras no sé si las más caras, pero revisa bases de datos para ver si acaso lo que se está tratando de proteger no se ha revelado antes. Por lo tanto, ahí ojo, y sobre todo con los alumnos, que muchas veces nos hemos dado cuenta de que los prototipos que hacen los presentan en Instagram, en Facebook, en redes sociales, Twitter, etcétera, y después cuando vamos a proteger, no se puede. O por lo menos eso que estaba declarado no se puede proteger, porque no cumple el requisito de novedad, ¿sí? Nivel inventivo. El nivel inventivo es un poquito más complejo, y eso es casi la tarea siempre del perito que trabaja en INATI, de decir, no, esto no es protegible, porque el perito dice, yo tengo un documento A y tengo un documento B, y si los junto, me dan la solución que tú tienes. Es un poco complejo ese, porque es un poco subjetivo también, pero ese es el nivel inventivo. Es, oye, hay 2 documentos en el estado del arte que si los junto, me dan exactamente lo que tú tienes. Por lo tanto, no cumple el nivel inventivo. Y ahí uno lo que hace es trabajar de que sortear un poquito ese concepto y definir y sacar la patente finalmente. La otra patente es la patente del modelo de utilidad. Cuando tan novedoso no es, pero algo podemos hacer. Está este ejemplo, que es el clásico de el frasquito de los fármacos, que un frasco con tapa en todas partes existe, es el estado de la técnica, pero si yo tengo un frasco con tapa que tengo que apretar primero para después girar, ese es un modelo de utilidad. Y eso es susceptible de protección. O sea, puedo proteger eso porque no es algo obvio, ¿sí? La otra patente que existe son las de dibujo y diseño industriales, las patentes de dibujo, como por ejemplo los estampados que se ven acá, o el diseño tridimensional, que por ejemplo una silla, un escritorio, etcétera, esos también pueden ser protegibles por diseño industrial. ¿Cuál es el problema en Chile aquí? Que no hay tanto diseño industrial. Yo ojalá que a mí si la facultad de diseño me dice, bueno, tengo un montón de diseños industriales que proteger, vamos, los protegemos, pero ¿cuál es el problema? Es que
se demora a veces mucho. Ahora están cambiando la ley, pero se demora 5 años y la protección del diseño industrial dura 10. Entonces, imagínense proteger 5 años o estar en trámite 5 años con todo lo que significa ir y venir para algo que solamente voy a tener 10 y que después cualquiera me puede copiar. Piensen ustedes en el jabón Le Sancy, ¿se acuerdan de ese jabón que era bien grande, que después era bien grande, pero tenía un sacado al medio, después lo hicieron más chiquitito? Todos esos son diseños industriales que van cambiando, así como, por ejemplo, también la botella La Fanta, que tienen diseños distintos. Entonces, proteger por patentes. Lo voy a patentar. No todo es patentable. Tiene que cumplir ciertos requisitos. Las ideas no son patentables, las ideas no son ni protegibles. La concreción de las ideas son lo que se protege. Cuando escuchan a alguien en la tele, hoy voy a patentar esta idea, mentira, no se puede patentar. ¿Qué se patenta? Se pueden patentar procesos, productos, y a través de distintas formas como patentes de invención, patentes de diseño industrial, modelo de utilidad. Ustedes están viendo ahí en la imagen un lápiz Bic, y así como la caja de leche, este lápiz también tiene un montón de formas de proteger. Modelo de utilidad, la tapita del lápiz, patente, diseño industrial, etc. Otra forma de proteger que nos da la ley de propiedad industrial son las marcas comerciales, que son totalmente distintas a los dominios. Las marcas comerciales pueden ser de 3 tipos: denominativas, figurativas o mixtas. Aquí están los ejemplos más claros, no creo que pueda existir. Denominativa el nombre, figurativa el logo, y mixta que combina ambas cosas. Las marcas comerciales pueden coexistir en distintas clases. Por ejemplo, acá, Polvo Royal, Cerveza Royal, Casa Royal, Hotel Royal, Royal Caribbean son distintos productos y o servicios que ocupan toda la marca Royal. ¿Pueden existir? Perfecto, pueden existir. ¿Puede existir otro Polvo Royal? No, no puede existir porque está en la clase de Polvo Royal ya original que es reconocido en el mercado. ¿Puede existir otra cerveza Royal? No, no puede existir otra cerveza Royal. ¿Puede existir una línea aérea Royal? Probablemente sí, puede existir. Las marcas comerciales, la gracia que tiene es que si yo tengo una patente de invención, como por ejemplo la patente que transformó el ácido acetil salicílico en un fármaco, yo puedo tener el principio activo, protegido por patente de invención, pero también la marca de ese producto. Entonces, si van a la farmacia, a ustedes les dicen, quiero algo para el dolor de cabeza. Hoy tengo ácido acetil salicílico de Sinfa. A lo mejor no tengo idea lo que es. O de AMSA, no tengo idea. Pero si les digo, hoy tengo aspirina. Aspirina. No tengo idea qué ácido acetil salicílico, pero es aspirina. Y la aspirina es una marca comercial. Es un nombre, una marca. Y a su vez, aspirina viene de una empresa farmacéutica que es Bayer, que es otra marca comercial. Y lo que es Bayer es bueno. Por lo tanto, como que tengo ese concepto de que tengo una marca paraguas y bajo ella tengo productos que me dan calidad a ese producto que estoy comprando. ¿Sí? Entonces, cuando probablemente vayan a la farmacia y digan lo que es Bayer, sí es bueno porque es Bayer. No sé, porque uno tiene que meter en la cabeza de que pueden ser buenos estos productos. Luis. Sí. Susana pregunta, entonces, ¿cuál era el problema de la miel Gibson? Del caso reciente de la miel con el apellido de miel. Hay varias cosas ahí. No tenía notado como la otra vez saqué una foto de ejemplo. Ahí hay varios temas porque los nombres de personas no pueden ser registrados como marca, ¿sí? Sin el derecho directo de la persona. Entonces ahí se infringe, hay un tema de registrabilidad de marca por el nombre, por también el uso de imagen, que también puede ser una marca de derecho de autor, o sea, un derecho de autor, y la marca está vulnerando un derecho de autor de otro. Por lo tanto, hay varios elementos ahí que pueden ser objetables como protegibles por distintas fuentes, derechos de autor y o marcas comerciales. Ese caso, la miel Gibson, más encima después, si se fijan,
hay alguien que la noticia, alguien que la registró el día antes que la persona que se hizo famosa la fuera a registrar. Entonces también ahí, ojo, si voy a dar a conocer algo, primero me preocupo si acaso lo protejo o no lo protejo, porque después si yo voy al día siguiente, lo siento, ya hubo un tercero que pidió esta misma marca comercial y no es usted. Las marcas se pueden, se infringen, las marcas comerciales se pueden infringir, son penas, no son civiles, sino que son penas de cárcel. La gente que, por ejemplo, vende pilas Durabel en la calle pueden irse presos por esto. Si un supermercado pone a la venta un desodorante Roxana, también podría el representante legal sufrir condena, porque esto infringe la ley de propiedad industrial. Entonces, si ustedes, por ejemplo, a un supermercado van y compran algo que está puesto, que el nombre está vulnerando la marca, y que ustedes se equivocan, por ejemplo, fui rápido y compré, compré un desodorante Roxana en vez de Roxana, ustedes podrían eventualmente demandar al supermercado porque la forma, la disposición de venta al público está causando confusión. Las marcas, como les decía, pueden valer mucho más que el mismo producto. Aquí está cuánto la marca ha cambiado, cuánto la marca sube de precio. Todos los años este índice va cambiando y la marca comercial puede ser quien salve la vida a una empresa, si está bien marketeado esa marca comercial. No sé si se acuerdan que hace años atrás se quemó un par de celulares Samsung en unos aviones. Nadie dejó de comprar celulares Samsung porque unos modelos se habían echado a perder. Porque son marcas de modelos particulares, ¿ya? No es la marca paraguas esta la que se estropea. Si toda la marca Samsung fuera mala, probablemente la marca se resentiría más que un solo celular, un modelo celular que se echó a perder. Si no podemos proteger, guardémoslo como secreto. Esto significa, si evaluamos que no es protegible, mejor guardemos silencio y solamente le entregamos la información a quien va a comercializar. Como por ejemplo la Coca-Cola, que está, la receta de la Coca-Cola está guardada bajo 7.000 llaves. Aparece la líder cola o las otras bebidas cola, pueden aparecer, pero nadie asegura que sean bebidas la misma fórmula. Si pueden llegar por ingeniería reversa, se puede descubrir el secreto, pero en realidad, si se mantiene bien, no pasa nada. Ahí un poco están los contratos que se generan con terceros. Otras dos cosas típico que nosotros acá en Chile tenemos que conocer, que son la denominación de origen y la indicación geográfica, que son las formas de protegerlo, por ejemplo, las obras de, no sé, Pomaire, o el vino, o el limón de pica, o el pisco, por ejemplo. El pisco es chileno en Chile y en todos los países donde reconozcan nuestro derecho de denominación de origen, ¿sí? En Perú no nos reconocen nuestro derecho de denominación de origen, por lo tanto, en ese caso, el pisco es peruano. Pero en Chile el pisco es chileno, y en todos aquellos países donde nosotros tenemos tratados multilaterales o bilaterales, donde, por ejemplo, a Francia le reconocemos que el champán está en la región de Reims y el de nosotros es espumante, bueno, en Francia nos reconocen también que el pisco es chileno. Y esos son por estos derechos de denominación de origen o indicación geográfica. Indicación geográfica es solamente el lugar geográfico donde crece. El producto se hace, en este caso, por ejemplo, el limón de pica, indicación geográfica. ¿De dónde viene el limón de pica? De Pica, al interior de Iquique. No le pueden vender limón de pica de La Serena, por ejemplo. O de, no sé, de San Antonio, donde estoy yo ahora. La denominación de origen de los vinos, por ejemplo, también, o del pisco, también es de ciertos lugares. No existe un pisco magallánico, porque la denominación de origen está en ciertos lugares de la tercera y cuarta región. No puedo hacerlo acá en San Antonio, por ejemplo, que le dije dónde estoy,
hacer un vino del Valle de Colchagua porque no estoy más cerca de Lleida, pero no estoy de Colchagua, por lo tanto no puedo tener denominación de origen Valle de Colchagua, ¿ya? Son lugares geográficos. La diferencia está en que en el denominación de origen tiene factor, indicación geográfica más factor humano. Y aquí ya resumen, un poco para que se enteren, derechos de autor, no existe requisito de obtención, tiempo de tramitación inmediato y dura toda la vida de autor más 70 años. Patente de invención, tienen ciertos requisitos, se demora en tramitar más o menos 6 años y 20 años desde la solicitud no renovable, es decir, si lo pido hoy día son 20 años. Modelo de utilidad y diseño industrial son 10 años, y la marca comercial, la gracia que tiene es que también tiene ciertos requisitos y son 10 años renovables. Entonces, por ejemplo, piensen ustedes en la Gatorade, que con más de 50 años se solicitó la patente, por lo tanto la patente de la Gatorade venció hace 30 años. Sin embargo, la universidad donde se generó todavía sigue recibiendo regalías económicas porque la marca comercial es mundialmente conocida, famosa, y por lo tanto es el royalty de la marca comercial. Ya apareció Powerade, Go y todas las otras bebidas isotónicas, pero Gatorade tiene una marca registrada, ¿sí? Entonces ahí, ahora cuando vayan a un mercado y vean una caja de leche, o tomen un lápiz y vean que tiene ciertos diseños distintos, o tomen agua en una botella de agua, se van a dar cuenta que existen varias cosas de propiedad intelectual e industrial. Cuando escuchen en la radio una nueva versión de una canción, es decir, tiene que pagarle los derechos de autor al autor original. Eso, no sé si hay preguntas. Si hay preguntas, si hay algún comentario. ¿No? Parece que hay que contratar un buen abogado si uno tiene un... Sí. Voy a llamar al abogado. Sí, pero antes de contratar al abogado, a toda la gente que es de la universidad, aunque yo no soy abogado, sí conozco de propiedad intelectual y los puedo guiar antes de que gasten recursos de un abogado, porque yo no puedo tramitar, por ejemplo, marcas, porque eso lo tiene que hacer un abogado, pero sí hay varias cosas previas que se pueden aclarar con nosotros en la oficina, así que eso no hay problema. Eso, no sé si hay preguntas, el video va a quedar disponible, después Valeria lo va a enviar por biblioteca, lo espero la próxima semana, donde vamos a ver búsqueda de patentes como fuente de información, y cualquier duda o consulta en particular que les quede, algo que quieran reforzar, o si tienen una duda particular de, oye, tengo este proyecto y tengo no sé qué, estuve trabajando con unos compañeros, después me fui, o esto es de la U o no es de la U, me escriben y tenemos una reunión y les puedo aclarar todas las dudas. Perfecto. Para nuestros estudiantes del magíster, también dejarles la invitación abierta, porque con Patricia estamos conversando ahí tras bambalinas, porque ustedes pueden también recibir a Luis en alguna de sus clases o en alguna reunión especial para ver dudas específicas que tengan sobre específicamente productos del MIT o algunas otras que ustedes tengan. Así que, oye, muchas gracias Luis, estuvo muy entretenida la sesión de hoy día. Todos dicen que sí, a mí. Sí. Mejor con preguntas, siempre es mejor con preguntas. Así que, oye, muchísimas gracias a todos por participar. Y cualquier cosa, escríbanos nomás, luis.nilo@uai.cl, paula.roja.es. Y bueno, nos vemos el próximo miércoles entonces a la misma hora por el mismo canal. Gracias, muchas gracias. Gracias, Chao, chao. Muy bien, gracias por asistir. Chao.